Alumnos del primer grado de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy día una nueva sesión de aprendizaje. Sin embargo, no podemos iniciar esta hora si es que no hacemos la oración o no nos ponemos en contacto con el Señor. Vamos a hacer la oración que corresponde. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi culpa. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame tú de mi pecado, pues mi pecado yo bien lo conozco. Mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso, en tu sentencia, tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Palabra del Señor. Vamos a pedir por todos nuestros familiares. Vamos a pedir por todos aquellos que están sufriendo en estos momentos, por la desaparición de algún familiar, por la epidemia, que estamos amenazados todos. Que el Señor siempre nos proteja a nuestra familia, proteja a todos nuestros hermanos, y que el Señor se haga presente en cada uno de nuestros hogares y siempre esté a nuestro lado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy día es justamente de la revelación de Dios al hombre. Dios siempre se revela a través de diferentes manifestaciones. Desde el Antiguo Testamento, Dios se reveló al hombre porque quiso darse a conocer a la humanidad, y se reveló por amor. Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo, es una respuesta definitiva, sobreabundante, a las cuestiones que el hombre se plantea en el sentido de la fidelidad de su vida. ¿Cómo respondemos nosotros a ese amor de Dios? ¿Cómo respondemos nosotros a ese don que nos ha dado a la vida? Entonces Dios se ha revelado al hombre comunicándole al hombre también, gradualmente, poco a poco, desde la historia de la humanidad. Poco a poco ha sido revelando Dios al hombre su propio misterio, mediante obras, mediante palabras. Entonces, el tema de hoy día es justamente la revelación de Dios al hombre. Tenemos acá, he preparado un material. Por ejemplo, Dios se revela en los hechos de la historia de Israel, su pueblo, manifestando en su plan salvífico de liberación. Dios tenía un plan, y su plan era que el hombre sea perfecto, que el hombre realmente se comporte como hijo de Dios. Y por eso acá su liberación, un Dios liberador, un Dios que salva, un Dios que siempre nos perdona. Tenemos acá que la revelación
se ha ido dando por etapas progresivas. Acuérdense de Adán y Eva, acuérdense de Abraham, de Isaac, de Jacob, acuérdense de los profetas, que poco a poco se ha ido dando. Acuérdense de Moisés. Entonces aquí la época patriarcal. Patriarcal, ¿por qué decimos? Porque son los padres de la fe. Abraham, dice, es una especie de encuentro personal. Dios se ha encontrado personalmente con el hombre. Se aparecen a Abraham, Isaac y Jacob. Dios se ha manifestado como un Dios ligado a sus antepasados. E inclusive a Abraham, Dios le puso pruebas, que sacrifique a su hijo. Y Abraham tuvo la intención de obedecer. Y cuando ya estaba a punto de sacrificarlo, ¿qué le dijo Dios? Ahí nomás. Tendrás muchos hijos. Por eso que a Abraham se le considera el padre de la fe. Y nosotros somos descendientes de Abraham. Tenemos una multitud. Entonces, por eso son de los patriarcas. Tenemos que Dios hace una alianza. ¿Y qué cosa es una alianza? La alianza es un pacto, un acuerdo entre Dios y el hombre. La alianza es que Dios dice, yo soy el Dios, yo soy tu Padre. ¿Y cuál es el pacto? Tú me vas a obedecer. Tú me vas a ser fiel. Por eso es un pacto, es un acuerdo. Entonces, Dios se ha ido revelando paulatinamente. Por eso lo dije por acá, por etapas. Se revela a Moisés en su voluntad salvadora. Cuando el pueblo, sus hijos o Israel estaban sufriendo esclavitud en Egipto. Y había desesperación. Y Moisés, un pastor de ovejas, estaba en el monte. Y Dios se le revela. Y le dice, anda a Egipto y saca a mi pueblo. Y Moisés se sintió un poco sorprendido, pero Padre, ¿quién soy yo? Además ellos no me van a hacer caso. Anda, yo te envío. Y si me preguntan, ¿pero quién? Dile que yo soy el que soy. Yo te envío y tú haces en mi nombre. Entonces Moisés ocupó un papel muy importante. Pero el hombre a veces no acató, no cumplió. E inclusive a través de Moisés nos dejó los 10 mandamientos, nos dejó la tabla de leyes para que nosotros cumplamos. Y es así como Moisés saca al pueblo y se lo lleva a la tierra prometida. Una tierra que decían, aquí van a estar todos felices. Aquí es una tierra donde va a emanar leche y miel. Para todos son iguales. La única condición que les pongo es que crean en mí, sean fieles a mí. Pero sin embargo, de repente el pueblo no cumplió con ese mandato. Tenemos la interiorización de la palabra de Dios. La palabra, la ley de Moisés, tenemos que interiorizarla, tenemos que vivirla, tenemos que ponerla en práctica. Entonces, aquí es otra etapa. Se dirige a los israelitas y les pide fidelidad. Ser fieles al Señor, ser fieles a Dios. De lo contrario, no merecen su amor. Si ustedes me faltan, si ustedes fallan a este pacto, rompen esa alianza. Y por lo tanto, al romper esa alianza, ¿qué está pasando ahí? No son merecedores del amor. No ser un merecedor de mi amor. ¿Por qué? Porque nos estás traicionando. Entonces miren las condiciones que puso. Y por eso que los 10 mandamientos, que hasta ahora nosotros tenemos que poner en práctica, son los mandamientos de Dios que a través de Moisés lo dejó al hombre. Entonces, acá, y es otra etapa, la época de los profetas. El profetismo
nueva etapa. Dios habla a través de un hombre. ¿Quiénes son los profetas? Son los que anuncian a Dios. Cuando ya había otra vez, después de que sacó de Egipto al pueblo, y otra vez había esclavitud, otra vez había desesperación, ¿qué decían los profetas? Viene el Salvador. No se preocupen, viene el Salvador. Viene alguien que nos va a salvar acá. Y la gente como que quería y no creía. Y en ese tiempo se vivía también de repente desesperación, esclavitud, había hambre. Entonces miren cómo se ha dado esta situación. Ahora de repente también estamos desesperados. Ahora también nosotros estamos de repente viviendo una situación que quisiéramos que venga alguien y nos salve. Entonces esa situación está acá. Tiene una convicción de que su misión tiene como fundamento una experiencia de Dios. Entonces viene alguien que nos va a rescatar del pecado, a salvar de esa situación que se estaba viviendo en aquel tiempo. Estamos hablando de antes de Cristo. Entonces, y nos lleva a exigir, nos exige la fe. Crean, tengan fe que viene un Salvador. Entonces es así como se crean las condiciones. Ya en ese tiempo la gente sabía que venía un Salvador, pero no sabían qué tipo de Salvador. Había gente que pensaba que era como un gobierno, que se iba a sentar ahí en el palacio, en el trono, a gobernar la humanidad. Y muchos se equivocan. No era ese tipo de Salvador, no era ese tipo que venía a reinar. Entonces quienes tenían a cargo en ese tiempo el poder político, social, económico, se preocupaban por esto. Porque decían, y ahora viene alguien que nos va a quitar poder. Entonces, y la otra etapa, la historia de la sabiduría. La historia de la sabiduría. Ya viene el pensamiento, ya viene un poco, el hombre comienza a pensar, comienza a cuestionarse. La palabra de Dios se presenta en la historia y la hace inteligente a la historia. Acuérdense que dentro de la historia universal hemos tenido varias etapas. La Edad Media ha sido una edad teocéntrica que tenía como centro a Dios. Teocéntrica. Hasta que después ya vinieron los científicos y dijeron, bueno, entonces también tenemos que pronunciarnos. Entonces aquí se hace prácticamente inteligente. Entonces la palabra se identifica con la palabra salvadora y reveladora. Nos identificamos con Dios. Entonces eso es la revelación. Dios se revela. ¿Cómo se le reveló a Moisés? A través de una zarza ardiente, ardiendo ahí, que estaba ardiendo y no se consumía. Y Dios va, Moisés va a ver qué pasaba ahí. Y cuando está llegando, ¿qué le dice Moisés? Ahí nomás, Moisés, ahí nomás, sácate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Pero no, esa es una cuestión simbólica. No le está diciendo que saque los zapatos, los sandalias y los deje ahí. No, sino que le estaba diciendo, deja todos tus pensamientos malos, deja tus pensamientos pecaminosos, y acá entra como otra mentalidad. Porque es el lugar sagrado donde acá voy a reinar yo. Entonces miren cómo se daba la historia. Hasta que vino Jesucristo. Ya con Jesucristo, que Jesús se convierte en un mediador entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros. Es el mediador que se revela ya prácticamente, definitivamente con el hombre. Después de esto habrá otra revelación. De ese tipo ya no. De repente ahora lo que estamos viviendo, esta situación, de repente por nuestra culpa, nuestros pecados, Dios nos está llamando la atención con este virus que estamos viviendo. Porque no solamente es en el Perú, es a nivel de la mayor parte del mundo. De repente Dios se nos está revelando así. Y es el momento que nosotros de repente le digamos, ya basta Dios, ya te entendimos el mensaje, perdónanos. Pero ¿eso qué significa? Cambiar nuestra actitud. Dejar de repente de ser personas de malos pensamientos para convertirnos en personas
de pensamientos positivos y siempre pensando de que existe un ser supremo que es Dios y a quien tenemos que respetar y acatar lo que Él nos ha dejado. Ya cuando viene Jesús, Jesús nos trae otro mandamiento. Acá 10 con Moisés y Jesús nos trae otro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y hasta qué punto nosotros estamos cumpliendo ese mandamiento? O de repente somos egoístas, o de repente somos personas indiferentes a los demás. Entonces creo que, alumnos, este es un poco el tema de la revelación. Quiero que me copien esto en el cuaderno. Yo les voy a enviar en la plataforma también este video y una tarea que van a hacer. Entonces creo que hasta aquí quedamos en esta sesión. Muchas gracias.